presentamos los verdugos más crueles de la historia. Hubo momentos en la historia en la que cualquier crimen, por más del mínimo que fuera, era condenado a muerte. Había crímenes tales como robo o conspiración, o incluso por demostrar teorías científicas para no divulgar estas enseñanzas, eras ejecutado en público, siendo visto como un villano o un brujo. O incluso en países de Europa como España, algunos de los crímenes en contra de la iglesia eran de los más penados por la muerte. Muchas veces estos trabajos eran ejecutados por personas llamadas verdugos, y ellos no vacilaban en realizar ese trabajo desagradable. Al contrario, disfrutaban más haciéndolo de igual forma. Algunos verdugos no solo utilizaban métodos como la horca, el embudo, el escafismo o incluso la sierra grande en la que partían a la mitad a la persona, pero también había verdugos en el siglo XX, específicamente en épocas como la Segunda Guerra Mundial, en la que la mayoría de los verdugos eran renombrados doctores que utilizaban métodos diversos como la preparación de diversos venenos, o algunas de las personas no eran ejecutadas por diversos crímenes, sino porque eran usados como conejillo de indias para esos experimentos. Pero bueno, vamos al grano y comenzamos con el video, por lo que te presentaré cuáles fueron los verdugos más crueles, sádicos y brutales de la historia. Así que a la carga. Número 5. Vasily Blokhin. En sus funciones dentro del NKVD, Vasily ejecutó personalmente a varias eminencias de la URSS o Unión Soviética, como el mariscal. Solo los ejércitos muy grandes tienen mariscales, pues estos mandan a los generales Mikhail Tukhachevsky y dos exdirigentes del NKVD, a los cuales había bendecido anteriormente. Sin embargo, la infamia que coronó a Vasily en el mundo de los verdugos fue su maratónica oleada de ejecuciones durante la denominada masacre de Katyn, suscitada a raíz de la orden número 0048 que Stalin dio al NKVD el 5 de marzo de 1940. Después de que el ejército rojo ingresara en la parte oriental de Polonia, en dicha orden, el líder soviético mandaba ejecutar a los 22.000 polacos que había tomado como prisionero tras la ocupación. 8.000 de los cuales eran oficiales del ejército polaco y el resto individuos socialmente significativos, terratenientes, dueños de fábricas, abogados, médicos, profesores, etc., y políticamente opuestos a las doctrinas de Stalin. Proceso de ejecución. Fuera Vasily u otro quien hiciera las veces de verdugo, era como sigue. El reo firmaba documentos de identificación, después se le llevaba con los brazos atados a una pequeña habitación pintada de rojo, la habitación leninista, que estaba hecha con paredes insonorizadas, un desagüe, una manguera, una puerta o escotilla. Adentro lo obligaban a arrodillarse y un miembro de la NKVD que le daba un disparo en la parte posterior de la cabeza, matándolo al instante. Finalmente el cuerpo era arrastrado fuera, la habitación se lavaba y el siguiente condenado entraba para morir. Así era tanta la gente que moría que cada noche se necesitaban 2 camiones para transportar los cadáveres, y se cavaban más de 20 trincheras en un bosque cercano para enterrarlos. Cuentan que Vasily ejecutaba vestido con un delantal de cuero, como los de carniceros, y unos guantes de piel, a fin que su uniforme no se manchase de sangre. Número 4. Zulfikar Bostensi. Zulfikar Bostensi fue el verdugo personal del sultán Mehmed IV, nacido en 1648 y muerto en 1687, y se destacó por su eficiencia, su crueldad y originalidad. No decapitaba a los condenados, sino que los estrangulaba con sus propias manos. Se dice que durante los 5 años en que ejerció el papel de verdugo, ejecutó en promedio a unas 3 personas al día, lo que arrojó una cifra de 5.475 muertos. Además de la impactante cifra, se cuenta que algunas veces les daba a los condenados la oportunidad de vivir y ser exiliados en vez de ser ejecutados, si conseguían escapar de él en una carrera dentro de un espacio determinado. La realidad es que muy pocos consiguieron escapar, ya que la mayoría estaban débiles y la obesidad mórbida se condenaba con la muerte. Eso dice cierta fuente. Y Zulfikar probablemente seleccionaba justo aquellos que tenían pocas oportunidades de escapar.
Número 3. Charles Henry Sanson. En 1778, Charles perdió a su padre y recibió un escudo color rojo sangre, símbolo del verdugo oficial, rango que ostentó su padre antes de quedarse paralítico, que después pasó a su tío y ahora pasaba a él. Pese a su rol, no fue sino hasta la Revolución Francesa en 1789 cuando Charles realmente entró en acción, cortando unas 18 cabezas, entre las cuales figuraba la del destituido rey Luis XVI. Al comienzo, y pese a que no era ningún absolutista y sabía que el rey había abusado del pueblo, Charles se negó a cortarle la cabeza, pero una turba enfurecida mató a su esposa a modo de represalia. El pueblo quería justicia y si Charles no se la daba, podría perder a otros seres queridos, así que no le tembló la mano al dejar caer la brillante y pesada hoja de metal poco después de la real ejecución, y para sacudirse posibles estigmatizaciones, Charles escribió en un periódico francés algo que en cierto modo irrefutable: si los verdugos somos una vergüenza, no deberíamos existir, y si somos necesarios, que se nos trate con el respeto de tales, por favor. Número 2. Juan Bautista Bugatti. Durante los 5 años iniciales, el joven Giovanni apenas decapitó a 6 personas, pero tras la Revolución Francesa y el control francés de los estados pontificios, la mano misericordiosa de la Iglesia se fue y empezaron a ser condenados a más de los delincuentes, todos aquellos que fueran meros sospechosos de conspirar contra el gobierno francés. Giovanni pasó a la historia como el verdugo que se mantuvo más tiempo en el puesto, 69 años, jubilándose recién a los 85 años de edad y dejando tras de sí unos 596 ejecutados, a quienes ajustició con métodos diversos como hachazos en el cuello, la maza, un enorme martillo que aplastaba la cabeza del condenado, y desde el 1810 la guillotina importada desde Francia. Fue el 17 de agosto de 1865 cuando Giovanni se jubiló por orden del Papa Pío IX, gozando de una generosa pensión de 30 escudos mensuales. Antes le daban 3 céntimos de lira por cada ejecución. La historia habrá de recordarlo como el último gran verdugo del Papa, ya que desde su muerte hasta la disolución de los estados pontificios en 1870 apenas hubo 11 ejecuciones, y después, cuando los estados pontificios resurgieron en 1929 bajo la figura del Vaticano, la pena de muerte se mantuvo hasta su abolición en 1969 sin practicarse una sola vez. Número 1. Johann Reinhardt, cuando trabajaba para los nazis, decapitó a 2.876 personas tras la caída del Tercer Reich. Ejecutó a unos 156 criminales de guerra nazis. Inició su trabajo de verdugo en 1924 para la República del Weimar, antes de que Adolfo Hitler sumiese a Alemania en el delirante proyecto expansionista de los nazis, junto a los cuales habría de trabajar decapitando a casi 3.000 personas entre 1939 y 1945. Tras la rendición nazi, el 8 de mayo de 1945, las tropas aliadas lo detuvieron y lo encerraron en una prisión de Landsberg. Poco después, sus mismos captores lo contrataron como verdugo para que ejecutara a aquellos para los cuales había trabajado anteriormente. De ese modo, hasta finales del mayo de 1946, que fue cuando acabó el contrato, Johann ejecutó a unos 156 criminales de guerra nazi. Pese a que Johann encontró trabajo, gracias a sus mismos captores, después de la guerra, su esposa lo dejó y uno de sus hijos se suicidó en 1950 a causa de ser socialmente estigmatizado por el oficio de verdugo que había ejercido. Murió en 1972 en la ciudad de Dorfen, Alemania. Si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo y darle pulgar arriba, y suscríbete al canal para que puedas ver más contenido y no te pierdas ningún detalle. Saludos por parte de Isrix96.